Bueno, pues seguimos con la conferencia Crecimiento Inclusivo en busca de una prosperidad compartida. Hemos llegado a un momento de la conferencia fundamental porque es escuchar la voz de las empresas que están efectivamente llevando a la práctica este reto. Nos planteaban como reto de esta conferencia y de este día llevar a la práctica la experiencia del crecimiento inclusivo, y la mesa que tengo el honor de presidir pues está llena de casos reales de personas que están en su día a día pues llevando a la práctica este crecimiento inclusivo y esta prosperidad. Quiero dar las gracias a Codespa por invitarme a moderar esta mesa, y pienso de verdad que Codespa, una vez más, y el observatorio pone el foco en lo que es la clave del impacto social de la empresa. Es situarle el impacto social en el corazón de la actividad empresarial, no una actividad residual, no una actividad solo asociada a la acción social, sino una visión que está centrada en el propósito empresarial, en la visión trascendental del rol de la empresa en nuestra sociedad, y es precisamente en compartir toda esa capacidad, toda esa prosperidad, todo ese talento para crear una economía con un rostro más humano y en la que todos los partícipes de la actividad empresarial se vean beneficiados y vean que mejoran gracias a su participación en las empresas. Os tengo que animar, por favor, a que utilicéis Spark App. Para que los que no lo tengáis descargados, tenéis simplemente que poner la foto del teléfono en el código QR, activar directamente la participación y ahí hacer preguntas para que en el apartado final de la mesa podamos realmente atender vuestras preguntas y vuestras inquietudes y podáis conectar directamente con los ponentes que nos acompañan. Bueno, pues pasamos a la mesa. Tenemos la suerte en estos tiempos de pandemia de podernos ver las caras con expertos en el tema del crecimiento inclusivo en sus empresas. Tenemos también a Cristóbal Colón conectado en remoto. Bienvenido, Cristóbal. Gracias, igualmente, muchas gracias por invitarme. Es un honor estar con vosotros en esta sesión. Muy bien. Pues voy a presentar brevemente a mis compañeros de mesa. Como decía, son casos de empresas que encarnan en su propósito el crecimiento inclusivo. Y tenemos con nosotros a María Escribano. Ella es experta en recursos humanos, sostenibilidad y comunicación. María yo la conozco desde hace muchos años y sé que su convicción por la sostenibilidad y por el propósito empresarial es absolutamente profundo. Ella lo encarna como persona y también con su tesón y su labor profesional en PricewaterhouseCoopers, en el grupo VIPS, donde ha liderado cambios muy importantes en este ámbito, y actualmente como responsable de sostenibilidad, comunicación interna y cultura en el grupo Alsea, un grupo de restaurantes líderes en América Latina y en España, pues integrado con marcas muy conocidas por todos nosotros como Domino's Pizza, Vips, Ginos, Starbucks, Foster's Hollywood y Fridays. Bueno, pues todo lo positivo y de sostenibilidad que veamos en estos restaurantes es gracias al día a día de María. Es un lujo tenerte con nosotros. Gracias. También tenemos con nosotros a Fernando Riaño. Bueno, Fernando Riaño encarna el propósito empresarial que lidera desde su rol en el Grupo 11. Él es licenciado en Derecho y ha tenido una carrera muy rica en el ámbito de la asesoría jurídica, la consultoría, la formación. También ha trabajado en el sector financiero, donde empezó a trabajar en áreas de responsabilidad corporativa, pero también se ha reconocido su liderazgo. En el 2014 recibió el premio al Joven Talento Directivo por la Fundación Príncipe de Girona y Selinger y Conde, ahora Princesa de Girona. Aparece en el 9º puesto del ranking Economic Leaders for Tomorrow. Ha presidido la Junta Directiva de Forética, es vicepresidente del Club de Excelencia en Gestión.
Actualmente, como decía, es director de RSC y Relaciones Institucionales del Grupo Social 11 y al mismo tiempo presidente de Servimedia, que es la agencia de noticias del mismo grupo. Un placer tenerte con nosotros, Fernando. Muchas gracias. También, como decía, en remoto nos acompaña Cristóbal Colón. Cristóbal Colón es una referencia no solo en España, sino a nivel internacional por el modelo que ha conseguido consolidar en Cataluña con la experiencia de La Falleda, una empresa dedicada a la producción de yogures y productos lácteos, un modelo de integración para personas con enfermedades mentales crónicas y, bueno, todo un líder social. Cristóbal, es un verdadero honor tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Vosotros, muchas gracias a vosotros. Y por último, Elena Martínez, como subdirectora de CODESPA. CODESPA, entidad que está detrás del Observatorio por el Crecimiento Inclusivo. CODESPA es una organización de referencia en la promoción de crecimiento inclusivo, especialmente en países en desarrollo. Y Elena ha liderado en CODESPA desde hace muchos años la consolidación de proyectos en alianza con el sector empresarial, con el sector académico y el sector público, para tratar de crear dinámicas de economía inclusiva en los países en los que CODESPA trabaja, en América Latina, Asia y África. Ha liderado desde el año 2005 la fundación, formando parte del comité de dirección. Elena es una mujer apasionada por el compromiso social, una enorme convencida del poder de las alianzas entre sectores y precisamente de la capacidad que tiene el sector empresarial de construir un mundo en el que nadie quede atrás. Además, es responsable de alianzas estratégicas en el Observatorio Empresarial por el Crecimiento Inclusivo. Bienvenida, Elena. Muchas gracias, María Jesús. Gracias por hacer que todos estemos aquí hoy. Bueno, pues vamos a pasar a debatir, a hablar cómo vuestras empresas encarnan el propósito empresarial del que precisamente estamos hablando hoy. Ya no hablamos de palabras, de voluntades, sino de prácticas empresariales. Y bueno, me gustaría lanzaros primero esta pregunta, o sea, ¿cómo el crecimiento inclusivo se hace realidad en vuestras empresas? Tenemos 5 minutos por cada uno de vosotros. ¿Quién quiere empezar? Fernando. Bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias por la invitación, por ser parte de esta mesa. Es un honor compartir además con gente tan experta de verdad desde la perspectiva de los hechos y desde la perspectiva de la empresa, ¿no? Y de iniciativas empresariales. Para nosotros, bueno, todo lo que tiene que ver con la inclusión forma parte de lo que, bueno, pues ahora mismo es el propósito, ¿no? Y que en nuestro caso, insisto, desde hace mucho tiempo, yo diría desde el inicio de los tiempos o de nuestra actividad, forma parte de nuestra misión, visión, valores y fines como organización, ¿no? Creemos que es compatible perfectamente ese impacto positivo, ese impacto social, esa perspectiva de sostenibilidad, esa perspectiva de largo plazo con la rentabilidad económica. Y en los tiempos que corren también, pues yo creo que esto ha venido a confirmar esa perspectiva o esa visión, ¿no? Yo creo que el liderazgo será cada día mucho más socialmente responsable o no será liderazgo, y las organizaciones serán mucho más sociales, tendrán mucho más impacto social o no serán organizaciones, serán otra cosa, ¿no? En nuestro caso, el foco está puesto desde el inicio de la actividad del Grupo Social 11 y de la actividad, en este caso, de Ilunion, que es la actividad empresarial, en la incorporación de personas con discapacidad, con todo tipo de discapacidades, y eso lo hacemos también en muchos casos gracias a las alianzas. Cuando hablamos del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, pues yo creo que esto confirma hacia dónde va el mundo también, ¿no? Nosotros solos podríamos llegar a una velocidad concreta, a un punto concreto también, pero no tendríamos mucho más impacto. Si tenemos el impacto que tenemos y lo que queremos hacer es llegar más lejos y tener mucho más impacto, insisto, es gracias a alianzas, gracias a organizaciones como Grupo VIPS, como
la Falleda, como CODESPA, y gracias a iniciativas como el Observatorio para el Crecimiento Inclusivo, donde creo que se pone de manifiesto también una realidad, que es que la economía también será mucho más inclusiva, o será inclusiva o no será economía, ¿no? La situación también de la pandemia ha acelerado todos estos cambios que, si alguien tenía dudas, pues vienen para quedarse y han venido para quedarse. Y esto lo confirma el hecho de que organizaciones que no han trabajado, no tenían esta perspectiva o este enfoque en la agenda, ahora mismo sí que pasa a ser no solo una cuestión urgente, sino importante. Y eso también lo percibimos, creo que es positivo desde el punto de vista del cambio, de la transformación, de la inclusión. Y en nuestro caso, pues esos cambios también están acelerando otras cuestiones dentro de la agenda de la sostenibilidad. Más allá de la incorporación de personas con discapacidad en general, nuestro foco está puesto en la incorporación de personas con gran discapacidad, con grandes dificultades en el mercado, mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad. Hoy paramos a pensar un poco más sobre este asunto. Con nosotros se están incorporando, están participando en diferentes programas mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad, que en muchos casos la discapacidad es consecuencia de la violencia de género, y eso es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Las empresas formamos parte de esta sociedad y las empresas no son ajenas a las situaciones o al contexto social que vivimos, con lo cual tenemos que ser también, sobre todo, parte de la solución. Y esa es nuestra agenda principalmente. Muchas gracias, Fernando. María, ¿quieres seguir tú? Claro. Mira, para nosotros hicimos un viaje muy interesante. Hicimos el viaje de pasar de la acción social a la gestión responsable, y es un camino que iniciamos y que nos queda mucho por recorrer, ¿no? Pero para nosotros el crecimiento inclusivo es esa gestión responsable, es ese bajar la responsabilidad a todo lo que es el core de la empresa, a que todos los departamentos nos paremos a pensar el para qué y el cómo hacemos las cosas, ¿no? Nosotros somos una empresa de restauración, trabajamos 7 marcas diferentes, cada una con su idiosincrasia y su manera de funcionar, pero es muy importante tener claro nuestro propósito, que es encender el espíritu de la gente, poner a la persona en el centro, y esa persona se convierte en un cliente, en un profesional de la compañía, un colaborador, un proveedor, alguien del barrio. Al final nuestro propósito se centra en la comunidad y el impacto que tenemos en la comunidad. Entonces el crecimiento inclusivo es esa gestión responsable, cómo generar impacto positivo en la comunidad donde operamos, cómo hacemos de manera correcta nuestros negocios y cómo cada uno de los departamentos nos tenemos que parar a pensar cómo hacemos las cosas. Cuando abrimos un restaurante nuevo en un barrio, cómo llegamos a ese barrio, cómo establecemos las relaciones con ese entorno del barrio, cómo son nuestros profesionales, cómo son nuestros clientes, cómo damos respuestas a todas y cada una de las necesidades de todos nuestros grupos de interés, ¿no? Entonces, al final, el crecimiento inclusivo dentro de Alsea es ese 360, ¿no? Ese viaje en redondo de analizar nuestro impacto positivo en general y cómo al final acaba formando parte del ADN de la compañía. Ya no es un departamento de RSC o de sostenibilidad el que hace las cosas, sino es la propia compañía que en su dinámica y en su generación del negocio ya lo va teniendo incorporando, siendo consciente que nos queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Pero a mí me gusta, por ejemplo, cuando en toda nuestra cadena de logística, cuando hay un cambio de menú o de carta y hay un excedente alimentario, ya nadie me pregunta qué tiene que hacer con eso, sino ya hay un proceso cerrado de donación al banco de alimentos donde ya no pasa por el departamento de RSC, sino que ya es el departamento de logística que tiene su procedimiento ya armado, ¿no? O como cuando una marca abre en un barrio, ya establece relaciones con diferentes asociaciones del barrio para establecer una relación a largo plazo y un trabajo con asociaciones y entidades locales del barrio, ¿no? Entonces, son cosas que van formando parte de la organización y del crecimiento de la organización y que nos llevan pues a tener relación con casi 60 organizaciones sociales en toda España y que nos llevan a tener proyectos y programas que funcionan solos sin que tenga que haber una responsable de RSC impulsando, ¿no? Sino que ya está dentro. Entonces, para mí ese es el viaje que estamos haciendo, que como digo, nos queda camino, pero es el viaje del crecimiento inclusivo, ¿no? de la gestión responsable y de integrar en nuestro trabajo, en nuestro día a día, el impactar de manera positiva, ¿no? Y que el haber pasado por aquí haya hecho el mundo un poquito mejor.
¿no? Esa es nuestra idea. Fantástico, María, gracias. Gracias. Cristóbal, cuéntanos vuestra experiencia. Bien, nuestra experiencia es algo diferente. Nosotros empezamos al revés. Nuestra experiencia inicia después de trabajar 10 años en hospitales psiquiátricos. Yo soy psicólogo y después de comprobar la realidad de aquellos hospitales, estoy hablando de los finales de los 70, decidimos salir del hospital psiquiátrico con el único objetivo de montar una empresa para generar puestos de trabajo para estas personas, digamos, ¿no? Entonces, empezamos sin tener ningún tipo de recursos, sin ningún tipo de proyecto, y actualmente, es decir, nuestro proyecto estaba centrado en una comarca del Prepirineo catalán, se llama La Garrotxa, una comarca pequeña de 60.000 habitantes. Y allí empezamos a hacer un proyecto para trabajar con 14 personas, 14 enfermos mentales que salieron del hospital psiquiátrico, y actualmente pues hemos resuelto el paro de personas con discapacidad intelectual y con enfermedad mental en esta comarca de La Garrotxa. Y desde hace unos años estamos trabajando con personas en riesgo de exclusión, fundamentalmente con jóvenes y con adultos que están fuera del mercado de trabajo. Y todo eso lo hemos conseguido a través de la creación de una marca, de un proyecto empresarial. Nosotros solamente vendemos nuestros productos en Cataluña. Pero actualmente estamos compitiendo pues eso, con las grandes multinacionales del sector, con Danone, con Nestlé, con las marcas blancas de la distribución, y gracias a Dios, hemos creado una marca de prestigio en Cataluña que nos permite pues eso, tener un proyecto empresarial potente al servicio de un proyecto social. Es decir, yo siempre explico que la Fageda no es una empresa, sino que es un proyecto social que dentro, como esqueleto de generación de recursos, tiene una dimensión empresarial al servicio de este proyecto social. Bueno, nosotros, además de fabricar yogures, actualmente ahora estamos alrededor de 400 personas, pues tenemos viviendas, tenemos residencias, tenemos centros ocupacionales, centros terapéuticos, así que tenemos un montón de servicios alrededor del proyecto que no tienen que ver estrictamente con la dimensión empresarial. Todo esto, evidentemente, pues tiene que ver con el tema que estamos tocando hoy en este evento del crecimiento inclusivo, y cuando he dicho que nosotros empezamos al revés, es porque nosotros venimos del mundo de lo social, simplemente que entendimos que el mundo de la empresa, que el mundo de la generación de riqueza era una herramienta terapéutica fundamental. Yo siempre digo que, haciendo honor a mi nombre de descubridor, descubrí que eso de trabajar va bien, ¿no? Y que para las personas que estaban internadas en un manicomio durante muchísimos años, la única manera de recuperar su dignidad y un lugar en la sociedad era a través de un trabajo digno, ¿no? Con lo cual, esta es un poco nuestra experiencia y, repito, estoy encantado de compartirla con vosotros. Muchas gracias, Cristóbal. Elena, cuéntanos vuestra visión del crecimiento inclusivo. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo promovéis? ¿Cómo veis la alianza con las empresas? Muchas gracias, María Jesús. Muchas gracias a todos en la mesa, porque creo que las experiencias que habéis contado hablan mucho del porqué del trabajo de Codespa. Me gustaría, como hablaba María de un viaje, pues llevaros a Filipinas, ¿no? Como un caso concreto de cómo Codespa en un país como es el caso de Filipinas, donde hay una pobreza extrema de en torno a un 75% de la población que vive de una agricultura absolutamente de subsistencia. Detrás de eso, pues Codespa, cuya visión es la de atender a esas personas que viven en vulnerabilidad, a crear un tejido económico que les dé una respuesta a sus necesidades vitales, hemos visto una oportunidad para la empresa. Y ahora que estamos todos muy concienciados con la alimentación, pues justamente fue una compañía, CEAMSA,
que es productor de alimentos y productos derivados del alga, donde vimos esa oportunidad. CEAMSA es una empresa que produce, como digo, derivados alimenticios para personas que tienen problemas de intolerancias, personas que son veganas, y también el alga es utilizado para la empresa farmacéutica y para temas de higiene, ¿no?, como la pasta dental, etcétera. CEAMSA tenía un reto que era precisamente la provisión de alga de calidad, en este caso, y por eso, respondiendo a tu pregunta, CODESPA lo que busca es cómo en la cadena de valor de la empresa las personas vulnerables pueden integrarse de manera normalizada y cuáles son esos cuellos de botella que los impide. Pues en el caso de CEAMSA, su motivación o su incentivo era mejorar esa materia prima para mejorar su servicio a sus clientes finales, ¿no? Como digo, empresa que está en Galicia. Hicimos ese viaje que decía María. CODESPA lleva 20 años trabajando en Filipinas con comunidades rurales que son precisamente vulnerables por temas que todos los escuchamos en el telediario, como los tifones, como la inestabilidad climática, y precisamente su problema es que no tienen ingresos estables y no tienen ahorros, con lo cual el contrato de una compañía es la respuesta a muchos de los anhelos de estas comunidades que viven con los ingresos diarios. Pues nosotros vemos la empresa como esa oportunidad para sacar a las personas del aislamiento, de la pobreza y del analfabetismo y otras necesidades vitales, ¿no?, como por ejemplo el acceso a agua, que se mejoró en estas comunidades. La oportunidad de la empresa es lo que nos hace tener una primera conversación en la que surge la oportunidad, ¿no? También se ha hablado en las mesas anteriores. Nosotros tenemos esa cercanía, esa confianza de las comunidades que nos hace entender lo que denominaríamos inteligencia de mercado, cuál es la causa por la cual estas comunidades no se integran en la empresa. De ahí viene un trabajo de organización de estos pequeños productores a nivel productivo, a nivel de gestión y a nivel de calidad, que era una de las barreras que impedía que el alga vendido de manera inmediata no tuviera el secado que le permitiera distribuirlo a nivel internacional. Entonces, CODESPA, que aprende mucho gracias a este trabajo, trabaja sobre ese tipo de fallos de mercado que permiten el anclaje de la empresa con la provisión de comunidades vulnerables. Entonces, gracias a esa detección de necesidad temprana en la empresa resuelve su problema y las comunidades quedan integradas. Por eso, para nosotros, el informe de este año, Crecimiento Inclusivo en busca de una prosperidad compartida, pues forma parte pues, de ese anhelo de las intervenciones de CODESPA. En este caso, conseguimos apoyar a 413 familias. De esos clústeres de productores se constituyó una empresa que agregaba el producto, que hacía un control de calidad y que fue el instrumento necesario para la conexión internacional. Todo esto no hubiera sido posible sin alianzas. En primera instancia, los gobiernos locales, las instituciones públicas locales que dieron voz a estos pequeños productores, y en segunda instancia, y no por ello menos importante, a la Agencia Española de Cooperación Internacional, que hizo de tractor económico para que pudiera ponerse en marcha el proyecto. Pues si hablamos de crecimiento inclusivo en nuestro país, por supuesto, pero también ante un mundo global, ¿no?, con cadenas de suministro globales, como organizaciones como CODESPA, que están en los países, tienen esa capacidad de identificar oportunidades y de sembrar esas capacidades para que estos pequeños productores puedan vincularse en condiciones normales a un mercado que les da oportunidades, ¿no? Bueno, la verdad es que me apasiona escucharos verdaderamente y quería seguir la conversación preguntándote, Fernando, vosotros, Ilunion, una empresa de más de 35.000 empleados que nace con ese ADN, es decir, nace para generar oportunidades para las personas con discapacidad,
pero eso se concreta en puestos de trabajo, en identificar el talento allá donde está y ponerlo al servicio de la sociedad. ¿Cómo abordáis vosotros la gestión de los recursos humanos y qué recomendaciones le darías a las empresas que quieran ser más inclusivas en materia de contratación de personas con discapacidad? Bueno, yo diría que esto es una realidad que no solo es plausible, sino que además es posible, ¿no? Partimos de esa idea y nosotros el foco está puesto sobre todo en la capacidad y no en la discapacidad. Los equipos de recursos humanos, y hay aquí expertos en recursos humanos, tienen clarísimo cuáles son esos retos, esos fines. Y yo creo que también el hecho de que una persona con discapacidad, independientemente de su discapacidad, tenga un excelente desempeño en su puesto de trabajo, en su posición, independientemente de la posición que sea, independientemente de su discapacidad, es algo que nos confirma que esto, insisto, es posible, ¿no? Lo hemos hecho también colaborando con otras organizaciones, con otras empresas, y en esto además yo creo que supone un cambio sustancial, primero en la persona. Las personas al final creamos aquello en lo que creemos y si creemos en la capacidad realmente, eso tiene un impacto en la sociedad, insisto, alrededor de la persona. Si una persona con discapacidad en el ámbito rural, persona con discapacidad intelectual, ha comentado algún caso Cristóbal en la comarca de la Garrocha, nosotros tenemos un proyecto en una comarca de León, también vinculado a la economía circular, donde el 90% de la plantilla son personas con discapacidad. Esto cambia el entorno, además de cambiar la vida de las personas, de sus familias, del entorno y la percepción social de alguien que más allá, en este caso, no recibe una pensión, ni recibe un subsidio o recibe una ayuda pública. Recibe el reconocimiento de una sociedad y el valor de formar parte de una cadena de valor como uno más. Y eso, en este momento, pues creo que es fundamental. Lo hemos vivido en otros momentos también de crisis y eso, insisto, desde el punto de vista social, desde el punto de vista del entorno de la persona, tiene una capacidad transformadora y tiene una capacidad para que otros que no se han embarcado en este punto de la agenda puedan iniciar esta aventura de contratar personas con discapacidad u otros colectivos en riesgo de exclusión de manera normalizada. Fantástico, Fernando. María, hablabas del viaje que habéis hecho. Muchas empresas están también en ese viaje, pero para viajar se necesitan herramientas y se necesitan puntos de partida, puntos que te arrojan claridad, ¿no? De dónde, cómo ir generando políticas, prácticas de crecimiento inclusivo. En vuestro caso han sido fundamentales los ejercicios de materialidad y queríamos que nos contaras cuál es tu experiencia en el potencial, la utilidad de estos ejercicios para inspirar y orientar la acción de las empresas en crecimiento inclusivo. Totalmente, además me ha encantado que lo hayáis sacado en el informe porque me parece que es un ejercicio de honestidad y transparencia muy bonito. Para mí es de los ejercicios que más disfruto cada cierto tiempo cuando hacemos nuestra matriz de materialidad y es al final reconocer que no estamos solos, no somos Alsea frente al mundo, sino que es Alsea con un montón de colaboradores que estamos transformando el mundo, ¿no? Y el análisis de materialidad lo que nos permite es que todo este montón de gente en la cual estamos impactando, como decíamos antes, nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestros profesionales, que todos ellos nos digan directamente y abiertamente hacia dónde quieren que vayamos. Al final, obviamente es una estrategia alineada con el negocio, todo tiene que ser coherente con nuestro modelo de negocio. Nosotros no vamos a lanzar una nave a la NASA, ¿no? Pero somos restaurantes y como tal, alineado con nuestro negocio es a partir de donde hacemos todo nuestro plan estratégico. Pero es muy importante escuchar, lo habéis dicho en el informe, lo han dicho los profesores Mayes, Canales, es muy importante escuchar, es muy importante saber qué es lo que nos pide el entorno y también cómo nos ve el entorno. Nosotros nos podemos ver de una manera, creer que tenemos que hacer un cambio en una dirección y que el entorno nos diga justo lo contrario, ¿no? Entonces, esta matriz de materialidad es la que te permite decir qué me están pidiendo mis grupos de interés, hacia dónde quieren que vayamos, qué es lo que necesita la sociedad y cómo tenemos que caminar hacia ahí.
Entonces me parece que es un ejercicio de transparencia, de recibir información que realmente es muy enriquecedora y que tiene que ser la base de la construcción del plan estratégico, ¿no? De construir tus objetivos, tu hoja de ruta, tu camino en base a la escucha. Y es que me parece que la gestión responsable, si no es escuchando a la gente a la que estás impactando, no puedes construir nada. Entonces, para mí la base de la materialidad, de esa matriz, que es muy, muy importante, la base es la escucha, es escuchar la gente a la que estás impactando y que te devuelvan de qué está sirviendo lo que estás haciendo realmente. Fenomenal. Cristóbal, se ha hablado en varios momentos de la conferencia, del liderazgo, ¿no? Del compromiso de la alta dirección. Mencionaba Fernando, construimos aquello en lo que creemos. Tú eres un ejemplo de construcción de aquello en lo que crees, ¿no? De una actividad económica inclusiva. ¿Cómo crees que es lo que te ha llevado a ti a llegar donde estás como líder? ¿Qué características crees que tienen los líderes empresariales que se atreven, que apuestan por un crecimiento inclusivo? Bien, en mi caso, yo tomé una decisión hace muchos años de entrar en un hospital psiquiátrico a trabajar porque entendía que tenía la necesidad de tener un trabajo con sentido y entendía que un sentido posible era ayudar a estas personas que estaban dentro del hospital. Después me di cuenta que la forma de ayudarles era sacarlos del hospital y que tuviesen un trabajo, ¿no? Con lo cual, lo que yo he hecho durante los últimos 40 años de proyecto, es decir, nosotros empezamos en el 82, como va a hacer 39 años que empezamos, en el fondo yo pienso que ha sido un ejercicio de egoísmo altruista, es decir, yo he intentado buscar un sentido en mi vida. Como no soy hijo de rico, con lo cual me tengo que ganar la vida todos los días levantándome y trabajando muchas horas de mi vida, con lo cual el sentido de mi trabajo era fundamental en mi vida. Y entendía que una forma de dar sentido a mi vida es ser útil a los demás. Con lo cual, cualquier líder que se pregunte por el sentido de su trabajo, es posible que se conteste que la mejor manera de dar sentido a su trabajo es ser útil a otros, ¿no? Y qué mejor que ser útil a otras personas que tienen circunstancias vitales muy complicadas, ¿no? Con lo cual, cuando uno se va a dormir por la noche con la satisfacción de haber ayudado a gente que les ha tocado una suerte bastante peor que la que uno tiene, pues está lleno de satisfacción, ¿no? Con lo cual yo lo que le diría a los líderes que se hacen esta pregunta es que se contesten que tiene mucho sentido hacer el esfuerzo de ayudar a esta gente que lo necesita mucho más que nosotros. Muy bien. María, volviendo un poco a vuestro recorrido como en gestión responsable y a tu trayectoria como profesional, porque has hecho este viaje ya en otras compañías. ¿Qué recomendaciones prácticas les darías a las empresas que están empezando a poner las primeras baldosas en este recorrido? Para mí la esencia es que esto es una carrera de fondo. Esto no se hace de la noche a la mañana. Esto no es saco 3 proyectos y ya soy una empresa responsable. Esto es despacio, hay que tener mucha paciencia, mucha resiliencia. Esto es un gota a gota. Convencer y mover y movilizar. Entonces, siempre yo creo que las personas que trabajamos en el área de sostenibilidad, de RSC, que como dices llevamos mucho tiempo trabajando en esto, tenemos la visión muy lejos, muy a largo plazo, y hay que mirar a largo plazo, hay que mirar en un camino que es larguísimo y que tienes que ir caminando, y que cada paso que das es un proyecto ganado, es un impacto positivo logrado. Pero no se hace de la noche a la mañana. Entonces yo creo que el recorrido, la paciencia, las conversaciones, los debates, el convencimiento lleva mucho tiempo y es lo que te permite tener una base sólida sobre la que se van construyendo todos los escalones. Entonces
Para mí es muy importante asentar esas bases, lo hemos estado hablando esta mañana, lo hemos escuchado, tener muy claro cuál es el propósito de la compañía, cuáles son sus impactos, cuáles son sus grupos de interés, dónde se está moviendo, y a partir de ahí ir dando esos pasos, ir dando esos pequeños avances. Y, por supuesto, para mí es muy importante celebrar cada logro. O sea, yo creo que tenemos que celebrar cada paso que conseguimos, cada logro que damos, estabilizarlo y ir a por el siguiente, ¿no? Yo creo que tener un plan estratégico enorme con 500.000 objetivos y muy ambicioso no te lleva a ningún lado. Yo creo que andar se aprende caminando y es muy importante ir poquito a poquito y felicitarnos por cada cosa que vamos consiguiendo y por cada impacto positivo que vamos generando. Para mí esa es la base. ¿Cómo lo veis vosotros, Fernando, en Ilunion, una empresa tan grande, con ese propósito tan claro que sin duda se hace tangible en la generación de puestos de trabajo, pero cómo lo lleváis más allá? Bueno, pues yo también coincido que estas cosas, hay determinados aspectos en las organizaciones que no se improvisan y que no se consiguen de la noche a la mañana, ¿no? Yo creo que la ventaja de toda la estrategia de sostenibilidad, de gobernanza, del impacto medioambiental, de todo ese impacto social que queremos tener, es algo transversal a cualquier organización. Y la ventaja es que estamos en contacto, yo diría, con todas las áreas de la empresa. Y esto no va de un compartimento estanco que no se sabe muy bien lo que hace, de dónde depende, de dónde está ubicado, sino que esto va de todos, ¿no? Entonces, yo creo que el éxito, se ha hablado de largo plazo, está en esa vinculación y en esas luces largas, tener claros los objetivos, tener claro además que esto es un camino absolutamente vivo desde el punto de vista de la estrategia y de la parte más operativa, y que hay que conseguir también alianzas a nivel interno para hacer parte a los equipos del buen fin y del éxito de cada cosa. Esa celebración de esos objetivos que tenemos también como organización, yo creo que es un trabajo de todos, y aquí quiero hacer referencia también al trabajo de todo mi equipo en este caso, pero de toda la organización, que se involucra también en esa perspectiva y en esa definición de cuál es la estrategia de sostenibilidad, que yo creo que no es otra pregunta que esa de responder, o es una pregunta que tiene que ver con una respuesta que va mucho más allá del momento, es decir, cómo nos vemos como organización, dónde queremos estar y cómo nos imaginamos dentro de 15 años para ir resolviendo los retos que se plantean, ¿no? Y desde ese punto de vista, yo creo que esa perspectiva de gobernanza, impacto social y medioambiental está más que nunca en la agenda de cualquier área, de cualquier dirección y de cualquier líder también. En esto no somos diferentes. Cristóbal, vosotros con una presencia local, territorial, o sea, muy arraigados en un espacio geográfico en el que seguramente habéis tenido un impacto muy importante, no solo en las personas que contratáis, sino en el entorno. Cuéntanos cómo hacéis extensiva esta visión de propósito empresarial en vuestra relación con la comarca, con vuestros proveedores. ¿Qué hacéis en ese sentido? Sí, bueno, antes Fernando hablaba de su experiencia o que tiene en este proyecto, creo que ha dicho en la provincia de León. Sí, nosotros actualmente en la comarca de la Garrocha, como he dicho, somos 60.000 habitantes y actualmente nuestra organización pues debe ser la segunda o tercera empresa empleadora de la comarca, ¿no? Y con lo cual el impacto económico es brutal, pero lo que para nosotros es muy importante es ese cambio de mirada que tiene la sociedad sobre estas personas. Es decir, actualmente nosotros somos una empresa admirada en toda Cataluña por nuestro éxito en el mercado, pero actualmente nuestros trabajadores han pasado de ser pues estas personas con capacidades limitadas, marginadas en el fondo en el resto de la sociedad, han pasado a ser unas personas importantes porque pertenecen a un proyecto importante, ¿no? Con lo cual yo pienso que una aportación que hemos hecho nosotros tiene que ver con la dimensión económica, pero hay otra aportación mucho más cualitativa que tiene que ver con el cambio de mirada que tiene el resto de la sociedad por las personas que formamos parte de este proyecto, ¿no?
Evidentemente, todos nuestros colaboradores, todos nuestros proveedores, todos nuestros clientes, incluso yo te diría, es decir, una de las herramientas de comunicación que nosotros tenemos es hacer visitas a nuestras instalaciones. Claro, por nuestra casa pasan 50.000 personas cada año. Nosotros no hacemos publicidad en nuestros productos, es decir, si tú compras cualquiera de nuestros productos del supermercado, no dice quiénes somos, pero en cambio la gente cuando viene a vernos se queda profundamente impactada, primero porque tenemos unas instalaciones, estamos dentro de un parque natural que es un lugar maravilloso, y la gente se queda impactada no solamente por las instalaciones y por la granja que tenemos, sino cuando les explicamos esto, que detrás de estos productos y de este proyecto empresarial hay un verdadero proyecto social, ¿no? Con lo cual el impacto que tenemos en nuestra comarca, incluso te diría en nuestro entorno, en nuestro mercado que es Cataluña, pues es muy importante, repito, a esta mirada que antes hablaba Fernando de que, es decir, el efecto Pigmalión, ¿no? Cuando tú ves a una persona y la ves mirando sus capacidades, pues acaba teniendo muchas más capacidades de las que en principio tú le dabas como persona. Gracias, Cristóbal. Me piden que hagamos caso del Spark Up. Hay algunas preguntas lanzadas y esperamos vuestras respuestas, por favor. Elena, estamos terminando ya nuestra mesa. No sé si querrías añadir algo en un poco vuestra experiencia en las alianzas con empresas para promover experiencias de economía inclusiva. Sí. Según estaba escuchando a Cristóbal y hablaba de su visión del trabajo con propósito, ¿no? De lo que a él le motivó en ese cambio profesional que le ha llevado a construir un imperio, pudiéramos decir, en La Garrocha, pensaba pues que a nosotros lo que nos mueve y lo que pienso que a las empresas que colaboran con Codespa le mueve es precisamente una economía con sentido, y cómo ese sentido de propósito produce un efecto transformador también en la propia compañía, algo que él comentaba, que también lo hemos visto nosotros. Y, por ejemplo, en el caso que explicaba de la compañía gallega con la que trabajamos en la cadena de valor del alga con pequeños productores, la primera impresión cuando nos acercamos a trabajar con ellos en Manila fue somos una ONG, estos van a venir a pedirme y a complicarme la vida, ¿no? Es un poco esa percepción quizás de una alianza desde el desconocimiento. Y lo que finalmente se ha logrado gracias al trabajo conjunto, pues precisamente es que CEAMSA, con mucho orgullo, haya cambiado su comunicación en su página web. Si te metes en CEAMSA como compañía, cómo pone en valor el trabajo con el pequeño productor en su cadena de valor como un elemento diferencial que al final le está creando un valor económico. Es decir, el valor social crea valor económico. Y nosotros no es que partamos de la teoría y lo llevemos a la práctica, sino que la propia práctica del trabajo nos ha hecho verlo hecho realidad, ¿no? Y por tanto, para nosotros la alianza tiene que partir de un fallo en la empresa que tiene que resolver y donde nosotros como organización podamos dar respuesta. Y algo que es muy importante es que responda a un reto importante. No se pueden hacer proyectos que sea una inversión para un colectivo muy pequeño, sino que la visión y la mirada de esa alianza tiene que ser desde dar respuesta a retos globales, ¿no? Como es el tema de la discapacidad, como es el tema de la exclusión en la pobreza, y que eso haga que la estrategia a largo plazo, a través de iniciativas, que siempre es bueno que siempre empiecen siendo piloto, y que ese efecto piloto sea un ejemplo, un espejo en el que se mire la propia compañía, que a veces no empieza por una confianza de los altos directivos, sino como una iniciativa que, bueno, pues a ver qué pasa, y que eso, en definitiva, genere contagio y que nos ayude a atraer a muchas compañías. Por tanto, experiencias pilotos son fundamentales. Creo que las empresas tienen que empezar con pequeñas experiencias que les hagan ver el impacto y les permita ir pivotando.
Y segundo, resolver retos globales, ¿no? Para tener una economía con sentido y que eso haga que el propósito de las compañías les haga que su valor social también se convierta en un valor económico. Bueno, pues terminamos aquí, un lujo verdaderamente escucharos con tanta autenticidad, con tanta convicción, haciendo real el crecimiento inclusivo. Decía Simone Weil que el mundo está falto de atención, y creo que por quedarme con una cosa de esta mesa me quedaría con la necesidad de que escuchemos, ¿no? De que pongamos a las personas en el centro, porque Codespa ha puesto en el centro escuchar y mirar las oportunidades y potencialidades de los productores de algas en Filipinas. Illunion ha escuchado y ha mirado y ha sabido valorar la capacidad que tienen las personas con discapacidad. Lo mismo Cristóbal, ha sabido mirar, escuchar, entender dónde está la oportunidad y la necesidad de las personas con discapacidad psíquica. Y María está siendo capaz en su empresa de escuchar a las comunidades, a sus empleados, a los entornos en los que opera la compañía. Entonces yo creo que la práctica que nos pide es parar, escuchar, acoger y decidir cómo movernos y cómo seguir adelante para que nuestra economía dé más oportunidades a todos, que es lo que verdaderamente necesitamos. Nada más, solamente animar a las empresas que quieren formar parte de este propósito a formar parte del Observatorio Empresarial, que es una comunidad abierta a todas las empresas que quieran sumarse y caminar juntos, que es de lo que estamos hablando. Muchísimas gracias a todos.